¿Qué tal? Buenos días, buenas noches. ¿Qué tal a todos nuestros participantes que se encuentran y que van a ver pues este video de este seminario? Les brindamos ya desde ya nuestro saludo cordial a cada uno de ustedes que van a formar parte pues de esta sesión. Ok, esta sesión para todos es parte pues de un ciclo de seminarios que hemos convocado nosotros, hemos invitado a una gama de invitados y que posteriormente se van a cargar en las redes, y esto va a permitir de que todos puedan obtener también las mismas competencias y que también les permita también resaltar muchos de los conocimientos que posiblemente no hemos podido eh, poder revisar. ¿Correcto? Mi nombre es Carlos Jaramillo Collantes, soy el expositor que va a estar a cargo de la ponencia el día de hoy como tal. ¿No? Nos encontramos en la tercera fecha de nuestro ciclo de seminarios, pero no sin antes poderles contar quién es Safety Guard Consulting Asociados. Es una organización, es una empresa que se dedica precisamente a brindar diferentes tipos de competencias. Somos una organización, una empresa que tiene la certificación de competencias laborales, ¿correcto? Que es un centro evaluador de competencias laborales que le permite a los trabajadores que tengan ciertas competencias de acuerdo a sus habilidades, al conocimiento, al expertise que ellos puedan tener, y estas como tal puedan ser certificadas, ¿correcto? Entonces, más o menos para que vayamos conociendo a qué se dedica pues Safety Guard Consulting Asociados, ya nosotros venimos desarrollando actividades ya más de 10 años en el mercado. ¿Okay? ¿Qué es lo que venimos haciendo? Los diferentes servicios: servicio de implementación de seguridad y salud en el trabajo, formación de brigadas, capacitaciones en trabajos de alto riesgo, que es prácticamente nuestra especialidad, inspecciones de seguridad, auditorías, inspecciones aplicadas a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También hacemos trabajo de asesoría, consultoría en proyectos de construcción, diseño de interiores en todos los sectores industriales. Interventoría y supervisión de proyectos, implementación de servicios de homologación, y asesoramos también para la certificación en los diferentes ISOs. Correcto, evaluación de riesgos ergonómicos y de riesgos psicosociales. Somos una organización que tiene la acreditación para poder realizar los monitoreos de riesgo psicosocial con la metodología COPSOL. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes somos? Somos una organización especializada en brindar diferentes servicios de gestión, precisamente los que acabamos de mencionar hace un momento. La visión de nosotros es ser una organización líder en la región, que busca pues implementar, poner a su servicio diferentes sistemas de ingeniería, capacitación, entrenamientos en diferentes sectores. Estamos habilitados en los sectores hidrocarburos, minería y construcción civil. ¿Ok? Nuestra misión es brindar los servicios de ingeniería, capacitación y entrenamientos con alta calidad, ¿correcto? A continuación, estamos viendo pues las diferentes certificaciones que nosotros venimos manejando hoy en día, que nos permite que nosotros podamos desarrollar diferentes actividades, que estas como tal nos permiten poder ser abanderados precisamente en poder evaluar diferentes competencias y poder certificar estas competencias laborales. Este es uno de los servicios que nosotros brindamos específicamente para poder brindarles a aquellas personas que tienen capacidades y que no han sido debidamente certificadas por una empresa, por una organización, y para poder validar el nivel de experiencia que pueden tener cada una de ellas, ¿no? Entonces, es importante ello. Recordemos, pues, de que para poder ser un centro de competencias laborales, un centro evaluador de competencias laborales, debemos tener una constancia que precisamente la podemos ver en la parte inferior de nuestra presentación, ¿correcto? En la parte superior, lado izquierdo de las pantallas donde ustedes van a poder ver, ¿no? Entonces, hacia este extremo, ustedes van a poder notar de que se está viendo la constancia de autorización, el número, ¿no? Y el que habla también es eh, evaluador, evaluador de competencias laborales autorizado por el MINTRA. Correcto. ¿Cuáles son las competencias, las capacitaciones que nosotros brindamos? Como lo están viendo en este momento, pues tenemos la capacidad de poder brindar
las competencias laborales y también poder certificar diferentes capacitaciones, ya sea en la modalidad híbrida, ya sea en la modalidad eh, asincrónica y sincrónica. Y también definitivamente pues las competencias o las capacitaciones y entrenamientos in-house, ¿correcto? Y también dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Aquí, como por ejemplo, hacemos también capacitaciones en riesgo eléctrico, loto, bloque etiquetado, espacios confinados, eh, todas aquellas que apliquen a, según la legislación nacional, sectores hidrocarburos, minería, energía, eh, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y todas aquellas que son comprendidas dentro de ello. Diversos servicios empresariales que brindamos, ¿no? Dentro de los paquetes que nosotros elaboramos, desarrollamos hoy en día, ¿no? Así es. También brindamos capacitaciones específicamente en normas y estándares internacionales también. ¿Correcto? Asesoramos en la implementación de sistemas de gestión, ¿no? También definitivamente nuestras capacitaciones específicas, ya sea a solicitud del cliente también en muchas de las circunstancias, porque también brindamos ese asesoramiento para que se pueda realizar las actividades mucho mejor, cumpliendo con estándares internacionales y sin dejar de lado los estándares internacionales, que es primordial. ¿Ok? Algunos de los servicios que nosotros brindamos dentro de nuestros entrenamientos, acceso con cuerdas, por un lado, trabajos en altura, rescate industrial, montaje de andamios a diferentes niveles, andamiero, capataz, supervisión, equipos de línea blanca, entrenamientos que facultamos estas competencias para que estas puedan ser mucho más rentables, puedan ser mejores y definitivamente trabajando con mucha seguridad. ¿Ok? Elevadores, montacarga y manlift, que también venimos desarrollando este tipo de competencias. El manejo defensivo a nivel vehículos, unidades móviles, camionetas 4x4 para los diferentes sectores industriales y también entrenamos, capacitamos, brindamos las competencias, validamos en unidades de emergencias, ¿no? Capacitaciones y entrenamientos in-house dentro de los proyectos que hemos venido desarrollando y nuestros clientes, pues diferentes clientes con los cuales hemos venido trabajando durante muchísimos años, ¿ok? Con quienes hemos venido desarrollando actividades de manera constante hasta la actualidad en muchas de las circunstancias, ¿ok? Que nos permiten poder ser una organización, una empresa que ha venido desarrollando bastantes tareas en diferentes proyectos a nivel nacional, ¿no? También hemos podido participar haciéndole la consultoría a empresas consultoras también, con las cuales nosotros hemos venido desarrollando actividades, hemos hecho supervisión de proyectos también, ¿ok? En la actualidad tenemos la expertise de poder venir trabajando con diferentes clientes. Bueno, eso es lo que nosotros le queríamos comentar con respecto a esta parte, ¿ok? En este tipo de circunstancias. Ahora, si bien es cierto, vamos a dar inicio a nuestra capacitación. Hoy día nos toca pues una capacitación muy interesante, muy importante, la misma que nos va a permitir que nosotros podamos ya demostrar nuestra expertise, dado que hoy día vamos a comenzar con este seminario, este webinar gratuito, procedimiento de trabajo seguro. Cuando nosotros hablamos de procedimiento de trabajo seguro, lo primero que tenemos que eh, entender es de que todos los procedimientos, ¿no? Hoy en día los PETs, como así se les conoce, ¿ok? El procedimiento escrito para trabajo seguro según la legislación nacional vigente hoy en día a través de la ley 29783 y entiéndase pues de que este es un procedimiento que precisamente nos brinda la facultad de poder entender, de poder recabar información que nos va a permitir que nosotros podamos aplicar todo tipo de tareas, todo tipo de actividades, cumpliendo con ciertos estándares, con ciertas normativas, con ciertos lineamientos instructivos elaborados por parte de un especialista, ¿no? O de un conjunto de especialistas que van a elaborar el paso a paso cómo se va a ejecutar una actividad. Pero para ello vamos a hablar un poquito sobre la introducción de la seguridad en el trabajo, ¿no?
La importancia de la seguridad en el trabajo, pues es importante. ¿Por qué? Porque la ley 29783 establece que el empresario como tal, el empleador como tal, debe tener un compromiso para con el trabajador. Este compromiso como tal es poderle brindar todas las facilidades para que el trabajador pueda desarrollar actividades vinculadas al entorno laboral. Entonces, uno de los compromisos es poderle proporcionar todos los recursos, ambientarlos al desarrollo propiamente de la actividad del trabajador. ¿Bajo qué legislación nosotros hoy en día hacemos este tipo de actividades? En principio, bajo el estándar de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que regula absolutamente, estandariza todo este conjunto de herramientas de gestión vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, pues, PETS es un término que se utiliza mucho hoy en día, procedimiento escrito para trabajo seguro, que finalmente es uno de los términos que se han venido utilizando mucho eh, en el reglamento de seguridad y salud ocupacional en la minería. Entonces, ¿de dónde proviene este término? Pues proviene precisamente del Decreto Supremo 024-2016-M, su modificatoria, Decreto Supremo 023-2017-M, ¿no? Y esto también incluye que hay un grado de responsabilidad ya dado, pues, que no entiéndase pues de que existen diversas circunstancias que me permiten y que me obligan a mí como empleador, ¿ok? Que yo tenga que implementar este tipo de herramientas de gestión que me van a permitir que yo pueda desarrollar actividades. Y como en la parte del empleador, pues el empleado, perdón, él está obligado a cumplir definitivamente este tipo de estándares, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente este PETS, este procedimiento escrito para trabajo seguro, está elaborado precisamente para que el trabajador pueda desarrollar actividades cumpliendo los instructivos, los lineamientos que establece el empleador, considerando también aquellos lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir los riesgos laborales. Por otro lado, aquellos beneficios que tiene este como tal, nos habla sobre beneficios muy importantes, que esto nos permiten de que el trabajador, como parte de las políticas de seguridad y salud en el trabajo que tiene que implementar o que tienen que ser implementados por el empleador, pues permita proporcionar un ambiente de trabajo totalmente seguro, que tenga diversas condiciones adecuadas en el ambiente de trabajo, que tenga equipos de protección personal, que tenga los diferentes recursos que les permitan poder desarrollar las tareas de manera adecuada, un ambiente limpio, que tengan los EPPs, que tenga el conocimiento, la expertise para poder desarrollar este tipo de tareas, que tenga también las herramientas, que tenga un ambiente de trabajo totalmente limpio con los diferentes recursos a emplearse para ejecutar las tareas específicas, dado que puede existir tareas generales o tareas específicas también. Entonces, ello permite definitivamente que nosotros podamos desarrollar actividades. Cuando nosotros hablamos de la identificación de riesgos laborales, lo primero que se nos viene a la mente es la matriz HIPER. Cuando nosotros hablamos de la matriz HIPER, recordemos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que componen la matriz HIPER? Eh, el proyecto, el, la actividad, tarea específica, los peligros, riesgos, el índice de riesgo operacional, la jerarquía de controles también, ¿no? Que dentro de la jerarquía de controles se encuentra la eliminación del peligro, la sustitución del peligro, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal. Finalmente, la norma o el lineamiento que tenemos que seguir, ¿no? Y también los riesgos remanentes de existir, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, muy importante ello, pero para poder ya hablar sobre ello, definitivamente teníamos que hablar sobre la matriz HIPER. ¿Y qué nos permite saber conocer la matriz HIPER? Nos permite poder identificar los peligros y poder evaluar los riesgos laborales que pudieran existir, ya sea en un entorno, ya sea en la actividad, o ya sea porque la tarea específica eh, podría generar o desencadenar una eventualidad, una lesión, un daño
hacia el trabajador o hacia el conjunto de trabajadores que pueden estar desarrollando una actividad. Entonces, muy importante lo que estamos viendo en este momento. ¿Por qué? Porque definitivamente existen tipos de riesgos laborales, como son los riesgos físicos, los riesgos químicos, biológicos, ergonómicos. Que es para esto, pues, el especialista como tal dentro de las organizaciones, y nosotros somos los especialistas llamados, ¿ok? Convocados para poder evidenciar, para poder ver, para poder identificar todos los posibles riesgos que se puedan suscitar, que se puedan presentar, ¿ok? Durante una eventual actividad. Entonces, para ello existen metodologías, técnicas que me permiten identificar los diferentes riesgos o los diferentes peligros que pueden haber, dado que pudiera haber riesgos visibles y no visibles, riesgos inherentes también. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros debemos refrescar y poder incluir dentro de nuestras actividades diarias. ¿Por qué? Porque existen tareas generales y tareas específicas que definitivamente se presentan o están presentes dentro del entorno laboral. Las herramientas de evaluación de riesgo, ojo, estas herramientas de evaluación de riesgo me van a permitir a mí que yo pueda evaluar definitivamente, y yo siempre digo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tienen la facilidad o que tienen el grado de expertise para poder indicar, para poder identificar con mayor rapidez o efectividad los riesgos? Pues los trabajadores, aquellos trabajadores que vienen desarrollando, que se vienen desempeñando en el día a día relacionadas con las propias actividades. Entonces, para ello, pues con todo el conglomerado, con todos los elementos que acabamos de mencionar hace un momento, ya se implementa una matriz de peligros y evaluación de riesgos con la aplicación de las medidas de control. Hoy en día, estas medidas de control me van a permitir que yo pueda reducir los daños en una eventualidad o durante una eventualidad. Entonces, ya hablando sobre, ya propiamente dicho, sobre los procedimientos escritos para trabajos de alto riesgo, me van a permitir que yo pueda definitivamente entender, ¿ok? Poder ver qué tipo de actividades son las que yo voy a venir desarrollando. Entonces, cuando nosotros hablamos ya propiamente dicho del PETS, este PETS como tal, este procedimiento escrito para trabajo seguro, me va a permitir que yo pueda definir. ¿Qué voy a definir? Pues los diferentes conceptos que pueden estar presentes dentro de la actividad que yo voy a desarrollar. Objetivos. ¿Cuál es el objetivo que yo voy a tener que cumplir a través de la definición de los conceptos, de las herramientas, del equipamiento, de los equipos, accesorios que yo voy a utilizar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cumplir con la tarea encomendada, y esto me va a permitir que yo pueda desarrollar aquellas actividades, ¿no? Cuando nosotros hablamos de precisamente de estas actividades, es importante mencionar de que existen ciertas consideraciones. Estas consideraciones como tal me van a permitir a mí que yo pueda desarrollar actividades. Cuando nosotros decimos estas actividades, ok, me van a permitir que definitivamente yo tenga que alinearme a la actividad que yo voy a desarrollar a través precisamente del procedimiento escrito para trabajo seguro. Una pregunta, Carlos, ¿quién elabora el procedimiento escrito para trabajo seguro? Pues el especialista, el ingeniero de seguridad, en algunas ocasiones el analista de... ¿Por qué? Porque él va a abocarse a poder relacionar todos los equipamientos, todos los instrumentos, las herramientas, sistemas, ¿ok? Que me van a permitir yo poder cumplir con una tarea específica. Para ello voy a tener que entrevistar, voy a tener que evaluar todos los posibles peligros, los riesgos, recursos que yo voy a utilizar, la cantidad de personas que yo voy a utilizar para poder ejecutar una tarea específica. Y si nosotros hablamos de la estructura básica de un procedimiento seguro, pues esta estructura como tal, ¿ok? Me va a permitir que yo pueda desarrollar diferentes actividades en conjunto con diferentes equipamientos. Entonces, una estructura básica de un procedimiento escrito para trabajo seguro, pues viene precisamente a través de los alcances, el objetivo, los recursos,
las normas de referencia, el paso a paso de cómo yo voy a ejecutar la actividad, ¿no? Considerando aquellos lineamientos operativos, los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo que están alineados definitivamente a algún tipo de actividad. Los croquis, de repente, imágenes que yo voy a tener que plasmar para poder desarrollar este tipo de tareas, este tipo de actividades, definitivamente anexos que yo vaya a utilizar para poder ejecutar la actividad y también el control de cambios, que es muy importante, ¿no? Este como tal me va a permitir que yo pueda desarrollar la actividad y si hubiese o se presentase algún tipo de cambio dentro del desarrollo de la actividad, definitivamente este me va a permitir reconocerlo e identificarlo de manera aceptable, de manera rápida. Y no nos olvidemos que están los membretes donde vamos a poder ubicar el título del procedimiento, ¿no? De qué trata el procedimiento, ¿ok? La fecha de la elaboración o la fecha de la validación, el número de código, la versión. Ya en la parte inferior, ¿ok? Ahí se encuentra la persona responsable de quien elaboró el procedimiento, quien revisó el procedimiento, ¿ok? Y también quien aprobó el procedimiento. Estos detalles son muy importantes porque esto me va a decir a mí cómo se elaboró la estructura básica de un procedimiento seguro y la comunicación efectiva de los procedimientos. Cuando nosotros hablamos de la estructura efectiva de los procedimientos, definitivamente estamos hablando de la difusión que yo tengo que hacer para poder generar, para poder entender, ¿ok? Para poder saber de que todo el equipo de trabajo con el cual yo voy a desarrollar actividades tienen conocimiento, entienden la metodología que se va a aplicar y si es que ellos detectan, encuentran algún peligro, algún riesgo o de repente no se ha considerado alguna medida de control al momento de desarrollar esta tarea, definitivamente automáticamente vamos a tener que detectarlo a tiempo. Recuerden de que en todo un sistema, en la implementación de un sistema de gestión, el PETS como tal, el procedimiento escrito para trabajo seguro, es una de las herramientas de seguridad y salud en el trabajo que hoy en día se vienen utilizando mucho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son importantes. Es más, podríamos nosotros decir que para poder nosotros elaborar una matriz CIPER, lo primero que yo tengo que tener es un procedimiento escrito para trabajo seguro y que este como tal esté bien hecho y que tenga relación precisamente con ello. Posteriormente a ello, ¿ok? Yo recién voy a tener que pasar a elaborar la matriz CIPER. Carlos, y por qué primero el procedimiento escrito para trabajo seguro? ¿Por qué? Porque en el procedimiento de trabajo seguro yo ya voy a tener el alcance claro. ¿Ok? Posteriormente, el objetivo que yo tengo que cumplir. Seguidamente, voy a tener que contemplar los recursos que ya están descritos dentro de la actividad, ya sea la actividad general o la actividad específica. Las herramientas de gestión que yo voy a tener que utilizar para poder desarrollar este tipo de tareas, los recursos y la cantidad de personal. Yo teniendo ello, posteriormente voy a seguir con la norma de referencia porque me voy a tener que guiar ya sea de normas internacionales o por parte de la legislación nacional. Posteriormente a ello, cuando yo ya tengo toda esta información, voy a tener que elaborar el paso a paso, el cómo lo voy a hacer, ¿no? De repente, la elaboración de las herramientas de gestión, que éstas sean validadas, autorizadas. Posteriormente, el traslado de los recursos o los materiales, equipamiento que yo voy a utilizar para una actividad específica. Posteriormente, el paso a paso de cómo yo voy a ejecutar la actividad. Entonces, esto me va a permitir que yo pueda tener una comunicación. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy mencionando en este momento ya tiene que estar difundido dentro del entorno de la actividad. Entonces, para mí es importante, sí, es importante que yo definitivamente tenga claro qué es lo que yo voy a hacer. De esta manera, en el camino, vamos a poder identificar a tiempo
algunos errores, algunas fallas, algunas buenas prácticas de la prevención, recomendaciones que se puedan dar internamente y automáticamente. Hoy en día la facilidad, la ventaja que pueden tener los trabajadores hoy en día es de poder levantar la mano y poder identificar un riesgo crítico que se pueda presentar dentro de la actividad, y posteriormente, si es que este riesgo es muy crítico y se ha detectado a tiempo, poder de repente paralizar la actividad, siempre y cuando esa actividad sea muy crítica, y haberla comunicado a tiempo al al supervisor que esté responsable de la actividad. Entonces, para mí es muy importante que yo tenga claro efectivamente este tipo de tareas, este tipo de actividad, ¿correcto? Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos del procedimiento escrito para trabajo seguro, definitivamente es una actividad que me va a permitir que yo también, no solamente que yo la pueda difundir también, sino que también sea entendible. Por eso es que nosotros hablamos mucho de la comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque esta comunicación efectiva no solamente tenemos que cumplir con la difusión, no solamente tiene que ser debidamente registrada, sino que también debe ser debidamente entendida y comprendida. ¿Ok? Porque esto va a permitir de que en el camino podamos detectar posiblemente algunos errores que posiblemente también, o deberíamos nosotros poderlos controlar de manera eficiente. ¿Ok? Llegamos a un punto donde hablamos de manera, como este es un seminario en realidad, es un compartir definitivamente. Cuando nosotros hablamos ya de los equipos de protección personal, es importante mencionar de que dentro de lo que corresponde el equipo de protección personal, existe una clasificación y una selección de equipos de protección personal. Hoy en día, y ya años atrás, ¿ok? Ya se vienen utilizando o se vienen aplicando matrices de EPPs. ¿Qué es una matriz de EPPs? Una matriz de EPPs me permite a mí poder identificar, me permite poder reconocer el tipo de actividad que yo voy a ejecutar. ¿Ok? Si bien es cierto, la matriz de EPPs, lo primero que yo tengo que contemplar definitivamente es que la matriz de EPPs contiene una cantidad de actividades. De acuerdo a cada una de las actividades, yo voy a tener que tener o voy a tener que utilizar un equipo de protección personal específico. Este tipo de equipo de protección personal específico me va a permitir poder detallar ciertas consideraciones, ciertas tareas, ¿ok? Y de acuerdo a ello, yo voy a poder utilizar de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a la expertise, de acuerdo a los lineamientos que se vengan desarrollando, ¿ok? Durante el transcurso de las actividades, voy a poder aplicar ciertos equipos de protección personal específicos, de acuerdo a las tareas que yo voy a ejecutar. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Si yo soy un jardinero, y mi labor es propiamente de jardines, yo no voy a utilizar guantes quirúrgicos, voy a tener que utilizar guantes para, de repente, ahorita se me ocurre, de jeve, ¿no? Ya sea de caña media, ya sea de caña larga, ¿no? Entonces va a depender mucho de ese análisis que yo haya aplicado para poder ejecutar mi actividad. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo soy un médico, ¿no? Un médico cirujano, yo no voy a utilizar definitivamente guantes de béisbol, ¿no? Entonces voy a tener que utilizar guantes quirúrgicos. Entonces, muy importante, la matriz de EPPs es, un, es una de las herramientas de gestión de seguridad y salud de trabajo importante dentro de lo necesario también. Esta nos va a permitir que no solamente tengamos una matriz y nos permite identificar el tipo de equipo de protección personal, sino también nos permite clasificarlo, porque dependiendo también a la criticidad, dependiendo al peligro que nosotros podamos encontrar, este equipo de protección personal lo voy a tener que utilizar, basado pues en normas, basado de repente en la funcionabilidad dentro de la operación que yo voy a ejecutar. Entonces, de acuerdo a ello, debe haber un especialista, una
una selección del equipo de protección personal que cumpla con ciertas características. Y para eso, los supervisores de seguridad, ¿no? Que tienen un grado de expertise van a poder asesorar, van a poder brindar su punto de vista dentro de la selección de equipos de protección personal. Un error que en algunas oportunidades se presentan al momento de hacer las compras, ¿no? Un error muy grande en algunas ocasiones, ¿no? Porque nuestros amigos de la parte logística en muchas circunstancias no tienen el conocimiento de poder adquirir un equipo de protección personal porque definitivamente no sabe en qué se va a utilizar este equipo de protección personal. Entonces, o este EPP, ¿no? Como tal, para poder reducir la palabra. Entonces, pero si nosotros le damos, mira, este equipo de protección personal, este casco, tiene que tener la capacidad de poder soportar media tonelada, este casco tiene que ser de un material indestructible, ¿no? Entonces, el operador logístico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener simplemente que buscar un casco que tenga esas características. Entonces, estos detalles son muy importantes, que nosotros somos los llamados porque somos asesores dentro de cada una de las áreas, dentro de cada una de las organizaciones donde nosotros venimos desarrollando actividades. Entonces, ello es muy importante, sí, definitivamente es muy importante. Posteriormente, en nuestra calidad de supervisores de seguridad y salud en el trabajo, nuestra labor como tal es el correcto uso y cuidado y mantenimiento. Entonces, para eso, nosotros debemos tener la competencia necesaria para poder, en principio, brindar una capacitación específica sobre el correcto uso, cuidado y mantenimiento de cada uno de los equipos de protección personal, considerando también la clasificación y la selección del equipo de protección personal que va a utilizar el personal, porque por ejemplo, no voy a hacer un trabajo desmerilado, ¿ok? Un trabajo en caliente con guantes quirúrgicos, definitivamente, o no voy a hacer actividades de repente con alta tensión y de repente mi calzado es un calzado con punta de acero. Entonces, muy importante lo que nosotros estamos diciendo, porque precisamente para eso vamos a utilizar, estamos empleando la matriz hiper y la matriz de equipo de protección personal. Pero no solamente es decirle al trabajador el cómo debe utilizar de manera correcta un equipo de protección personal, sino también debemos decirle que lo debe cuidar, porque hoy en día la legislación nacional, ok, como tal, le dice al trabajador, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que utilizar de manera adecuada. Y dentro de los reglamentos internos, dentro de muchas de las organizaciones que yo he tenido la oportunidad de poder revisarlas, está dentro de ello el uso adecuado, el mantenimiento y el cuidado de los equipos de todos aquellos recursos. No lo dice como equipo de protección personal en algunos, no en todos, ¿eh? Pero sí dice que tenemos que cuidar los recursos que nos proporciona la empresa para ejecutar las tareas encomendadas. Entonces, muy importante este detalle que nosotros mencionamos y definitivamente esto va de la mano con el mantenimiento de cada uno de los equipos de protección personal que nosotros vamos a utilizar. Entonces, y posteriormente, pues la inspección periódica, ¿no? De los equipos de protección personal, cuidando, identificando el tiempo de fabricación o la fecha de fabricación, el tiempo de duración que tiene tanto desde su fabricación y también el tiempo de vida útil que puede tener un equipo de protección personal. Pero estos detalles son muy importantes definitivamente. Yo saludo a cada uno de nuestros participantes que se encuentran aquí hoy en día y nos están escuchando, que definitivamente nos están viendo, ¿no? Que se encuentran en sala, definitivamente es importante de que ustedes como tal permitan pues definitivamente ayudar
en la difusión del uso adecuado de los equipos de protección personal. Entonces, esto como tal me va a permitir que nosotros podamos desarrollar actividades. Una de las preguntas justo que nos está llegando, ¿ok? Me dicen, ¿no? Me preguntan, Carlos, una pregunta, ¿y cuánto tiempo de duración tiene un equipo de protección personal? Un equipo de protección personal tiene un tiempo de duración dependiendo, ¿no? Desde su fabricación, 5 años, por lo general es 5 años, pero un tiempo de vida útil que tiene, porque cuando hablamos de tiempo de vida útil es porque el equipo de protección personal está expuesto a diferentes cambios climatológicos que puede tener, ya sea porque está expuesto al sol, ya sea porque está expuesto a altas temperaturas o a bajas temperaturas, está sometido a golpes también, caídas que puede tener de repente el equipo de protección personal. Carlos, una pregunta, tú hace un momento estabas preguntando y justo lo que acaban de mencionar hace un momento, justo lo que estaban escribiendo hace un momento. Carlos, una pregunta. Ya, eh, ¿cuánto tiempo, si yo, por ejemplo, ya, ahora sí entendí, si el equipo de protección personal yo lo compré el día de ayer, entiendo yo, y el día de hoy se rompió, ya no está cumpliendo con los 5 años desde su fabricación y mucho menos el tiempo de duración de su vida útil, ¿no? Que básicamente es 3 años. Claro, ¿por qué? Porque es un equipo de protección personal que se puede romper, ¿correcto? Que se puede romper, que se puede destruir, pero finalmente un equipo de protección personal no me va a salvar la vida, simplemente me va a proteger dependiendo también el tipo de uso que yo le vaya a dar, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque todos los equipos de protección personal tienen un objetivo, tienen una, una finalidad que cumplen, que es el de proteger la vida de una persona. Entonces, ello es muy importante que lo tengamos claro. El equipo de protección personal no me salva la vida, me protege de ciertas condiciones que se puedan presentar en un ambiente de trabajo y pueda minimizar la lesión que yo pueda tener o que se pueda presentar durante una actividad. Espero haber podido contestar esta pregunta. ¿Correcto? Entonces, muy importante, ya están comenzando a salir las preguntas y eso es muy bueno. ¿Correcto? Ahora, vamos a hablar sobre la prevención de accidentes y manejo de emergencias. Cuando nosotros hablamos del manejo de emergencias, estamos hablando de que en realidad existen circunstancias, existen eventualidades que se pueden suscitar durante una tarea específica. Estas tareas como tal, ¿ok? Y yo me preparo, el procedimiento escrito para trabajo seguro ya tiene que haber identificado los peligros y todos aquellos peligros, riesgos críticos que definitivamente no he podido yo controlar desde la matriz hiper, automáticamente yo los voy a tener que conllevar a que estén incluidos dentro de los riesgos críticos en mi procedimiento escrito para trabajo seguro. Ahora, que yo posteriormente a ello, yo tenga que implementar un plan de respuesta a emergencia, un plan de contingencias y que este esté contemplado en mi plan de seguridad y salud en el trabajo, definitivamente ahí hay una tarea de prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Entonces, ¿cuáles son mis medidas preventivas, no? Mis medidas disuasivas que me van a permitir que yo, hey, cuidado, un momento, voy a desarrollar una actividad, un momento, o sea, ya desde ese momento, desde el momento que estamos incluyendo un elemento disuasivo, yo estoy previniendo de que algún evento, algún accidente que yo he podido identificar, ya sea en mi matriz hiper, ya sea en mi procedimiento, me va a permitir que yo aplique como tal y que pueda reducir el nivel de gravedad de que se pueda presentar un evento, un accidente. Parte de ello precisamente son las señalizaciones, ¿no? Dentro de las señalizaciones estamos hablando de las señalizaciones, ya sea para contraincendios, luces de emergencia, las señalizaciones informativas, que por lo general son las de color verde, que nos van a ayudar a ubicarnos en algún punto de trabajo que me va a permitir que yo pueda desarrollar actividades definitivamente, ¿no? El color amarillo que me va a indicar que existe algún tipo de advertencia porque la presencia de algún riesgo dentro de un ambiente de trabajo, ¿no? Y el color azul que es las señalizaciones de grado de obligatoriedad,
¿correcto? Y el etiquetado de seguridad, que pues definitivamente son elementos que se van a utilizar para prevenir de repente una activación súbita dentro de un sistema, dentro de un equipamiento, ¿no? Que son las señalizaciones o el etiquetado de que un ambiente o un lugar de trabajo se encuentra de repente bloqueado o existe algún riesgo remanente, ¿correcto? Entonces, ello para mí es muy importante. Y los planes de respuesta a emergencias, que básicamente este plan de respuesta a emergencias como tal es aquel que yo voy a tener que aplicar, que voy a tener que poner en marcha cuando exista la presencia de, de un evento que se materializó y que fue identificado como un riesgo crítico. Allí es donde yo voy a utilizar los recursos que hayan sido asignados. ¿Y para qué me sirve a mí un plan de respuesta a emergencia? Este plan de respuesta a emergencia consiste en poder utilizar los recursos de una organización cuando ya previamente se han identificado riesgos que definitivamente se, tenemos que aprender a convivir con ellos, sí, que en algún momento se van a presentar, sí, utilizando los recursos, entrenando, capacitándose en este tipo de respuesta a emergencias y para ello pues de la mano se aplica pues los simulacros, ¿no? Los simulacros que nosotros venimos hablando mucho sobre ellos y que este como tal ok, permite definitivamente de que podamos aplicarlos en un momento determinado cuando se presente pues un evento o los eventos críticos como tal. Carlos, una pregunta, justo, sí, correcto. Ya la estaba leyendo justo en este momento. Entonces me dicen a mí, Carlos, ¿qué pasa si de repente, sí, qué pasa si de repente hay un evento y que este no ha sido controlado desde la matriz hiper? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que los peligros y los riesgos que nosotros controlamos a través de la matriz hiper son aquellos peligros y riesgos que con pocos recursos o con los mínimos recursos asignados para un proyecto, para una actividad, hemos podido controlarlos. ¿Con qué? Con de repente con controles de ingeniería, con controles administrativos, con los equipos de protección personal. De repente eliminando el peligro. Es muy poco probable, yo les comento que es muy poco probable que uno pueda eliminar el peligro. En algunas circunstancias sustituimos el peligro de un peligro mayor por uno menor, ¿no? Entonces, en algunas circunstancias sucede de esa manera. Pero cuando un peligro definitivamente sabemos que se va a presentar en cualquier momento y que en ese tipo de circunstancias tenemos que aprender a convivir con ese peligro, ¿ok? Entonces ahí viene el plan de respuesta a emergencias. ¿Por qué? Porque ese peligro como tal, ese riesgo como tal, no lo he podido controlar desde mi matriz hiper. Entonces ahí es donde aparece el plan de respuesta a emergencias. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se van a tener que utilizar de repente de repente voy a controlar el evento con los pocos recursos que yo he podido tener. En otras circunstancias, de repente voy a controlar la emergencia, de repente con recursos que de repente una empresa vecina me ha apoyado, pero lo he llegado a controlar. Pero hay circunstancias en las cuales ni con los recursos que me han sido proporcionados por de repente por mis vecinos, yo no cuento con esos recursos y simplemente voy a tener que acudir al apoyo y a la ayuda o a la ayuda de organismos del Estado, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las municipalidades, los bomberos, de repente por ahí el SAMU. Entonces, son planes de emergencia que yo he tenido que implementar precisamente porque no he podido cubrir este tipo de tareas basadas precisamente en la falta de recursos. Entonces, para mí es muy importante saber, y ahí es donde las organizaciones por lo general utilizan o aplican los simulacros. Por lo general, el Estado peruano, por lo general, tiene simulacros, simulacros anuales, aproximadamente 4 o 5 simulacros anuales.
¿correcto? Que estos son generados por INDECI. Entonces, INDECI obliga a las organizaciones, ¿no? Y que estos como tal se implementen simulacros. Y no solamente los simulacros solicitados por INDECI, sino también simulacros solicitados de acuerdo a los riesgos críticos identificados dentro por la organización. Entonces, para nosotros es muy importante, sí, es muy importante porque este me va a permitir que yo tenga que entrenar y me va a obligar a entrenarme para yo poder controlar ciertas circunstancias que se pueden presentar en una eventualidad. Entonces, estos detalles son importantes, sí, son importantes. Estos detalles son obligatorios, estas circunstancias son obligatorias definitivamente porque me van a obligar a que yo tenga que cumplir con ciertas obligaciones. En el caso de implementar simulados donde yo voy a tener que contemplar los riesgos críticos que se pueden presentar y poner en práctica pues aquellos entrenamientos que yo he venido implementando. Entonces, dentro de ello, vamos a tener que poner en práctica las capacitaciones en primeros auxilios, en lucha contra incendios, evacuación y otros más que se puedan suscitar, ¿no? Dentro del core, pues, de la organización. Entonces, estos detalles son importantes, sí, definitivamente, son importantes. ¿Ok? Bueno, y definitivamente, pues, la capacitación. Cuando nosotros hablamos de la capacitación, hablamos precisamente hoy en día, pues, la legislación nacional a través de la ley 29783 ya contempla 4 capacitaciones de carácter obligatorio. Dentro de ellas está la capacitación de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. Y adicionalmente una que está identificada previamente en la matriz HIPER. ¿Correcto? Entonces, para mí es importante que yo tenga que considerar este tipo de capacitaciones habiendo ubicado el riesgo crítico. ¿Por qué son importantes las capacitaciones continuas? Porque estas capacitaciones van a permitir que los trabajadores como tal puedan conocer cómo van a actuar durante una condición, durante un escenario que se pueda suscitar en el ambiente, en el lugar, ¿correcto? Van a permitir que puedan utilizar los recursos de la organización de manera adecuada, ¿correcto? Poder organizarse de manera adecuada. Inclusive hoy en día conocemos de que muchas de las organizaciones tienen formadas sus diferentes brigadas. Entonces, ello es muy importante porque así de esa manera vamos a poder contemplar, vamos a poder tener diferentes competencias para poderse aplicar durante una circunstancia, una condición. Entonces, por ello es importante una capacitación continua que me permita poder fortalecer los conocimientos de las diferentes brigadas de las personas y que podamos saber cómo vamos a actuar en diferentes escenarios. Métodos efectivos en formación de seguridad. Lo principal que uno debe hacer, ¿ok? Es que las capacitaciones, los entrenamientos, sea la parte teórica posiblemente ya hoy día con la modalidad asincrónica o sincrónica, ¿ok? Ya permite un grado de flexibilidad, pero definitivamente hay operaciones, hay maniobras que definitivamente deben hacer por contacto. Entonces, muy importante ello, por ejemplo, el identificar el mapa de riesgos, de repente por ahí los riesgos críticos, de repente los riesgos locales que se puedan presentar, localizados, ¿correcto? De repente por ahí, dependiendo también el grado de criticidad de la operación o de las actividades que pueda tener la operación como tal, ¿no? Y definitivamente, y esto es muy importante, el fomento de una cultura de seguridad que debe tener una organización. Ello es muy importante. Entonces, para nosotros, como organización, nosotros estamos abocados a fomentar definitivamente la cultura de seguridad en un entorno de trabajo, ¿correcto? Sí, definitivamente, bueno, hemos llegado ya bueno, perdón, nos faltó creo que por ahí un temita más, si más no me equivoco. Ok, sí, definitivamente.
¿ok? Nos faltó un temita más, que era la auditoría y la mejora continua. Recordemos pues que la mejora continua como tal es igual a decir el, la mejora constante, ¿no? Mejorar en todo momento todas aquellas circunstancias que me van a permitir definitivamente que yo pueda aplicar el, el PHBA, ¿no? El ciclo de Deming, ¿correcto? Inspecciones de seguridad. ¿Cuál es el objetivo de las inspecciones como tal? Es poder detectar a tiempo condiciones, circunstancias que puedan generar o desencadenar algún tipo de actividad. Tipos de inspecciones. Hay inspecciones de repente programadas, no programadas, ¿no? Por lo general son aquellas que programadas y no programadas, aquellas inspecciones de seguridad que definitivamente son de momento cuando uno detecta también la posibilidad de que pueda existir la presencia de una eventualidad. ¿Correcto? La detección y corrección de incumplimientos, definitivamente, ¿ok? Porque esto nos va a permitir de que nosotros podamos detectar a tiempo de repente alguna anomalía, alguna falla, una desviación del procedimiento y nos permita poder corregir a tiempo estos incumplimientos. Evaluación efectiva de los PETs, ¿no? Entonces, poder trabajar en la revisión específica de los procedimientos escritos para trabajo seguro y con quién podemos trabajar este tipo de procedimientos definitivamente con los colaboradores, con los trabajadores, quienes ellos identifican los peligros a tiempo dentro de una actividad. Entonces, muy importante ello, ¿no? Y definitivamente la actualización de los procedimientos según cambios en el entorno o la normatividad. Y precisamente es de esto nosotros hablamos al inicio de nuestra capacitación porque referíamos a el control de cambios que debe tener cada uno de los procedimientos. Entonces, bueno, por mi parte, definitivamente muchas gracias por habernos permitido poder estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Carlos Jaramillo Collantes, ponente el día de hoy en esta semana de seminarios que hemos tenido nosotros, precisamente al poderlos acompañar. Entonces, los que deseen, ¿ok? Que han formado parte pues de esta capacitación. Seguramente los que no han podido entrar es porque van a verlo de manera asincrónica, ¿ok? El video se les está enviando a todos aquellos que se vayan a inscribir dentro de esta capacitación. Ya tienen ahí los enlaces para las inscripciones. También no se olviden, por favor, de responder también a lo que se les ha enviado también las encuestas también. Importante. Desde ya, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un gran día. Lo máximo. Yo sé que de repente, por eso es que algunas veces van a ver el video de repente en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Ok? Cuando ya están un poquito más descansados o más relajados de las actividades laborales. Por mi parte, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un gran día. Hasta luego. Cuídense mucho.